Nosotros estamos con el estudio del arrepentimiento, pero debemos de saber, mis hermanos, que la herramienta de la palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo, la comunión de los hermanos, por ejemplo, lo que tenemos en este momento, que está la iglesia reunida. Pues lógico que no estamos todos, pero está un grupo hoy, y esto es la reunión de los hermanos, juntos en armonía. Y entonces, cuando vemos estas herramientas, cuando recordamos de esto, nos damos cuenta que la vida cristiana la podemos llevar en victoria. El tema que hemos estado tocando estos jueves acerca del arrepentimiento, es necesario, mi hermano, mi hermana, aplicar el arrepentimiento a nuestras vidas, ¿verdad? A pesar de que eres cristiano, probablemente en algo te estás equivocando, estás fallando, estás pecando, y es necesario ese arrepentimiento. Bien, voy a hacer un repaso de lo que hemos visto. Voy rapidito. Iniciamos con este versículo, que es el versículo lema de todo el estudio: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bien, seguimos. El arrepentimiento es un requisito esencial, como la fe, para que la persona llegue a convertirse en un verdadero cristiano. Hablamos acerca del arrepentimiento. Fue el mensaje que ocupó un lugar prominente en las enseñanzas de Juan el Bautista, del Señor Jesús, y en las enseñanzas apostólicas que hablaron acerca del arrepentimiento. Debe de ser enseñada, y una vida de continuo cambio en el cristiano. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de manera de pensar, de actitud hacia el pecado y hacia la justicia. Es un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento, pues el arrepentimiento significa un cambio. ¿Qué áreas tiene el arrepentimiento? Bueno, uno, hay convicción. El proceso de la convicción del pecado, lo habíamos visto, es el siguiente. Primero, el mensaje del arrepentimiento, Hechos 16, 29 al 30. Segundo, la conciencia es confrontada en la persona. Lo vemos, Romanos 2:15. Tercero, el Espíritu Santo convenciendo de pecado. No es el predicador, el hombre, el hermano, la buena palabra que dio, la buena manera semántica de hablar, la forma, qué sé yo. No, es el Espíritu Santo usando a ese hermano, a usted y a mí. Pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado, y la palabra de Dios que trae la convicción al corazón. Quiero decir, como en el video también, que todo lo que nosotros tenemos, aprendemos, conocemos, todo el conocimiento, la fe, todo lo que nosotros sabemos está en la palabra de Dios, y mucho debemos de aprender, pero todo lo tenemos de ahí. Es la santa palabra de Dios. El segundo punto dentro del arrepentimiento es que hay tristeza según Dios, y este es el pasaje que hemos estado tratando en todo el estudio, y tiene dos tristezas, ¿verdad? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de ella, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por ejemplo, Judas Iscariote estuvo tan triste que se ahorcó, pero no se arrepintió ni volvió a Cristo para recibir el perdón. No toda tristeza es esa tristeza que es según Dios.
Pablo dice de las dos tristezas en este pasaje de 2 Corintios 7:10, tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo. La primera produce arrepentimiento para salvación. De esta no hay que lamentarse, sino que es de alegrarse porque se llora o se sufre por haber ofendido al Dios Santo. Y la segunda es la que produce muerte, porque es una tristeza por vergüenza, por manipulación, y me lleva a la perdición eterna. Este es aquel lloro, aquel lamento, aquel sufrimiento de la persona que fue casado en su error, ¿verdad? En su pecado, que fue descubierto en su robo, que está llorando porque fue juzgado en una corte o porque la familia lo descubrió y entonces llora. Ese no es el arrepentimiento que el Señor quiere. El Señor quiere aquel arrepentimiento, aquel lloro, aquella tristeza que verdaderamente está trayendo convicción de pecado, y esa tristeza, ese lloro, ese lamento es el que trae salvación. Bien, el tercer punto en el arrepentimiento es que hay confesión, debe de haber confesión de pecado. La confesión de pecados es lo normal en el individuo que reconoce el señorío de Cristo Jesús. Tenemos pasajes, Daniel 9:5, hemos pecado. Hay una confesión completa. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. La persona yo debo de confesar mi pecado. ¿Ya? Cuando el pecador reconoce sus ofensas contra Dios, también reconoce que ofendió a otros. Y entonces aparece en la Escritura también estos pasajes de lo que es las ofensas al hermano, al amigo, al hermano en Cristo, al vecino. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Parece que en medio de esos pecados, de esos dolores, muchos de esos traen hasta enfermedad, ¿verdad? Y esa confesión donde llega la persona y le dice al hermano, mire, mi hermano, perdone, yo le ofendí, yo le traté mal, yo pensé mal de usted y hablé mal, y yo le pido que me perdone. Eso es, a esto se está refiriendo especialmente. Y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Sanados del alma, sanados del corazón, sanados en su mente también, porque la persona al reconocer aquel error que cometió con fulano, pues entonces se libera de la carga y hay sanidad de corazón. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora llegamos a lo de hoy. Hoy es el cuarto punto en el arrepentimiento y se deja el pecado. Bien, veamos lo que la Escritura nos trae. Recordemos que Balaam, Saúl y otros confesaron sus pecados, es cierto, pero siguieron en los mismos, tal y como si nunca los hubieran confesado. En Saúl vemos que confiesa, pero vuelve a caer. David, el hijo pródigo, y otros también hicieron la misma confesión de sus pecados, de sus propios pecados, pero ellos dejaron sus pecados y se volvieron al camino de justicia. El ejemplo maravilloso de David se puede recordar cuando el profeta llega y habla con David de su pecado, un pecado que tenía él oculto y es descubierto. Y entonces él se vuelve al Señor y confiesa su pecado. Y vemos en la Escritura cómo David lo confiesa. Y bueno, el Señor puso su mano y hubo juicio y hubo castigo, pero David vuelve su rostro al Señor muy diferente que otros como Balaam, como Saúl, ¿verdad? Y otros que confesaron, pero volvieron a su pecado. Bien, los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, ¿ya?
sino que también los dejan. Qué importante esto. Y aquí, mi amado, mi amada, usted puede pensar, bueno, es cierto, yo he estado cayendo en este pecado, siempre he estado mintiendo, siempre he robado, siempre he hablado mal. Señor, perdóname. Te confieso que yo he hecho este pecado. Por favor, perdóname. Y se aparta de aquello. Romanos, capítulo 6, verso 2, dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amado hermano, si ha habido pecado, confiéselo, apártese, déjelo, luche por apartarse de aquello. A veces hay que tomar medidas muy, muy serias, ¿no? Medidas a veces muy difíciles, pero es que estamos honrando al Señor y estamos honrando la sangre, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario porque Él cargó con aquel pecado. Y entonces, ¿por qué voy a volver? Como dice el apóstol, ¿cómo viviremos aún en Él? No puede ser. Entonces, el creyente, aquella persona que se arrepiente, una de las partes del arrepentimiento es dejar el pecado. Y quiero presentarle en esta noche 4 herramientas de fortaleza para dejar el pecado. Interesante porque el video que vimos habla especialmente de estas 4 herramientas. La primera, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis hermanos, porque fíjese que humanamente nosotros no podríamos salir adelante. Nos urge que el Espíritu de Dios entre a mi ser. ¿Cuándo entra? Pues cuando le aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, siendo tú hijo de Dios, tú tienes, yo tengo, el hermano, la hermana tiene el Espíritu Santo morando, viviendo dentro de sí. En Efesios 5:18 me dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Recuerdan, hermanos, que estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo en el estudio pasado y hablamos acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Una vida apartada, una vida que ora, una vida que estudia, una vida que busca del Señor. No que anda cerrándole el ojo al pecado, ¿verdad? El otro pasaje que tengo en Gálatas 5, 16 al 25, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero leerles el pasaje completo, lo tengo acá. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, verso 17, sigo leyendo todo este pasaje, por favor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Mi amado, de todas esas cosas horribles las teníamos antes de Cristo Jesús. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Entonces, usted y yo tenemos la herramienta para salir adelante y tener la fortaleza para dejar el pecado. Mire, otra herramienta. La segunda es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vea lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y oiga lo que dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabía usted, mis hermanos, que cuando nos reunimos, sea en la iglesia o sea en este culto, en el culto, en la reunión de discipulado también, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que el hombre, la mujer, el joven, el adulto, el anciano de Dios sea perfecto, enteramente preparado. O sea, que la palabra de Dios nos va a preparar para todas esas luchas que diariamente nos enfrentamos. La palabra de Dios tiene la salida. Por eso insistimos muchísimo, lea la Biblia, estúdiela, apréndala, memorícela, guárdela en su corazón. A veces nosotros hacemos, y algunos tienen la buena práctica, y yo 1 o 2 o 3 veces a la semana, a veces más, a veces menos, mando un versículo a todos los hermanos. Bueno, pues trate de memorizarlo, trate de estudiarlo, de aprenderlo. Pero lo bueno, mi hermano, es que usted y yo tomemos la palabra de Dios y la estudiemos. Y esta, amado, óigalo, es la segunda herramienta que me da fortaleza para dejar el pecado. Porque el pecado, mis hermanos, es toda una lucha. Esta carne está totalmente sumida, ¿verdad? Venimos de una raza caída. Y cuando venimos a Cristo Jesús somos nueva criatura. Pero bueno, quedan costumbres y quedan una serie de situaciones horribles. Y aparte de eso, caminamos en medio de un mundo de tinieblas. Ya, así es que la palabra de Dios, maravilloso el pasaje que lo conocemos todos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y claro que es viva, ¿verdad? Porque cuando usted y yo estamos leyendo algún pasaje, como que me toca el corazón, como que decimos, uy, yo tengo que cambiar, vea lo que dice aquí, ¿sí? Y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿sí? Porque cuando me hablan de la palabra, me corta el alma, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Parece que entra, ¿verdad? Hasta el centro del hueso, ¿sí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces he tenido una mala intención contra alguien, pero viene la palabra de Dios a mi mente, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, orar los unos por los otros. Entonces me pongo a pensar, bueno, si yo tengo que orar por él, ¿cómo le voy a hacer una mala acción a él? No puede ser. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay palabra de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y el Espíritu de Dios maravilloso me toca, ¿verdad? Aquella chispa de aquel versículo, y entonces yo me freno. Así es, mi hermano, el cristiano, y así vamos avanzando y así vamos creciendo.
La Biblia es esa herramienta, ¿verdad?, que utiliza el Espíritu de Dios en todo tiempo. La tercera herramienta es la oración. Es la oración. Lo he dicho muchas veces y yo le invito a que lo practique. Si en algún momento, mi hermano, usted quiere mandar una oración a alguien, llámelo, póngale un mensajito y dígale, Carlitos, mire, fíjese que estaba pensando en usted y quiero orar por usted. Y a lo mejor está trabajando. Bueno, usted se lo manda ahora. La tecnología, este tema del WhatsApp es una maravilla, ¿verdad? Si lo usamos bien. Y grabe ese audio de oración y ¡pum!, le da a enviar. Mire, eso es transformador, transformador, especialmente la persona que está en el hospital, que está enfermito, está enfermita. No te va a oír en ese momento el audio, pero en algún momento que él tiene un momentito ahí y lo escuchó, lo logró encender y escucha la oración. Ay, mi hermano, qué maravilla. Es poderosa. Mi hermano, es poderosa, es maravillosa. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, mi hermano, es una guerra, es débil. ¿Qué guerra, verdad? Orar. Claro que sí, es una guerra. Es una lucha, es verdaderamente doblegarme, mi voluntad, mi cuerpo, buscar un lugarcito. Bueno, a veces hay oraciones en las cuales las vamos haciendo cuando vamos de camino hablando con el Señor. Eso es cierto también, ¿verdad? Y a veces hacemos oraciones, sé de personas que hacen oraciones y las escriben también. Es urgente planificar y sacar el tiempo oportuno para la oración. El orar es una verdadera guerra espiritual donde las fuerzas de las tinieblas se te van a oponer. Para que el Hijo de Dios, ¿sabe qué? No suba ese olor agradable al trono de Dios. El diablo y sus fuerzas van a trabajar para que no ores. Y va a haber algo, una discusión, un pleito, un problema, un susto, qué sé yo, ¿verdad? Algo de golpe del momento y te apartó. Porque el diablo no quiere que usted ore. Todos los ministros de Dios oraron. Por la oración los enemigos cayeron. Por la oración el mar se abrió. Por la oración hubo sanidades. Por la oración descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Y podemos seguir narrando todas las historias de la Escritura, de lo que se dio como resultado a la oración. Por la oración descendió fuego. Mis hermanos, fue quemado aquel sacrificio de Elías. Sí, mis hermanos, así es. Satanás no quiere que el Hijo de Dios ore, porque los cielos se abren a favor del cristiano, así como lo oye. Mamá, usted que está clamando por su familia, por su esposo, usted que ora por su matrimonio, usted que ora por el enfermito que está en la casa, bueno, abra, óigalo así. Tal vez usted dirá qué fantasía, pero bueno, yo lo creo así, porque lo veo. Abra los cielos con su oración y penetre hasta la presencia de Dios, porque cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿sabe qué sucede? Dios responde. Esa es la promesa que tenemos. El diablo hará todo lo que pueda para que no ores. ¿Y sabe una cosa? Siempre la oración ha estado presente en todos los acontecimientos bíblicos. La cuarta y última herramienta para cerrar en esta noche es
esta, mis hermanos, la iglesia, la comunión con los santos. Como pastores, nosotros insistimos siempre en el pueblo, venga a la iglesia, vamos a la iglesia, oremos unos por los otros, sobrellevar las cargas, y hay infinidad de pasajes. Vemos la iglesia, una iglesia de tránsito en todo el libro de los Hechos. La iglesia de Romano, la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Éfeso, de Tesalónica. Mi hermano, la Biblia está llena de historias de iglesias que se les enviaban las cartas. Y hay iglesias que no tienen nombre y están ahí en la Escritura. Como le dice el apóstol, a la iglesia que está en tu casa. Habían iglesitas de grupitos pequeños. Mi hermano, la iglesia, la comunión de los santos, es esta herramienta importante que te va a ayudar para dejar el pecado. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Vea qué lindo, mi hermano. Mire, cuando llegamos, nos estimulamos en amor, seguimos, échele para adelante, vamos, caminemos, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Qué tremendo, ¿verdad? Yo les felicito, mis amados, en esta noche porque nos estamos congregando aquí, ¿verdad? Necesitamos esto. Dice, como algunos tienen por costumbre. Sí, en aquel tiempo, mis hermanos, había gente que hablaba de no, ¿para qué congregarse? Y ahora ha venido una ola muy fuerte contra la congregación de los santos, para no realizarla, así como lo oye. Y vea lo que dice, sino exhortándonos. Y sabe que esta exhortación no es la exhortación de destrucción, sino es la exhortación del llamado a buscar la santidad de Dios, a buscar de Dios, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y le puedo decir, yo lo tengo bien claro, que el Señor está a las puertas. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y mire, y orad unos por otros para que seáis sanados. Qué tremendo. Y mi hermano, ¿sabe que hoy vamos a orar unos por otros? Esto es así. Es la iglesia desde donde sale el evangelio al mundo. Oiga, es la iglesia donde llevamos nuestras cargas y ahí, unidos, oramos. Es en la iglesia donde se nutre el Hijo de Dios. Es en la iglesia donde aprendemos de la palabra de Dios. Recordemos, muy importante, que la iglesia es la novia del Cordero. Por eso, por favor, tenga mucho cuidado cuando vas a criticar una iglesia. Mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero. Y yo no quiero caer en un Cristo que se enoje conmigo. La iglesia fue instituida por el Señor y un día en las nubes se unirá al Señor Jesús. Vamos a quedar hasta aquí, mis hermanos.